Buenas noches. Gracias. Bueno, capaz que sí, ¿no? ¿Te animás? Mandar un saludo a aquellos que estén mirando la transmisión y eso. Sobre todo sin hacer acepción de persona, obviamente, pero un saludo muy grande a Pedro, que siempre él se las arregla, así está en el medio del mar, siempre se las arregla para estar mirando, así que vaya un saludo ahí para él. Y bueno, ¿escuchan bien ahí? ¿Sí? A ver, me mira, es el que me hace el gesto. Gracias, Freddy. Bien, y como comentábamos ahí, o comentaban, si no me equivoco, Noelia, Freddy, y hemos dicho también el otro día, los campamentos donde se agradece que muchos chiquilines hayan tomado muchas decisiones. La principal, obviamente, es la aceptación de Cristo como su Salvador. Y después otras decisiones, cuando, por lo menos en el fogón que a mí me tocó participar en la noche, ese momento donde prendemos el fueguito. A mí me tocaba me tocó ser fogonero. Me encanta prender un fuego, no podían darme mejor ministerio, prender el fuego y mantenerlo todavía, había que mantenerlo. Y aquello se extiende, porque no es que, bueno, empezamos a tal hora y terminamos a tal hora. Porque lo que vemos de los gurises después y las cosas que se les ocurren y las cosas que quieren compartir, y la hora se va, y bueno, llegado el momento, entras a mirar a uno para que te eche una mano para ir a buscar más madera para meter y seguir avivándose fuego porque los chiquilines querían hablar. Y quería compartir sobre esas decisiones de ellos y de muchas que podemos llegar a tomar nosotros, y el hecho de seguir al Señor Jesús, porque esa es la decisión más importante que ellos pueden tomar ahí y que toman en los campamentos, en las campañas: seguir al Señor Jesús. Tal vez es un tema que ya se ha hablado otras veces, pero es lo que no solamente se me ocurrió, sino lo que tenía en el corazón en estos días. Sígueme. Hoy le puse título a Abel. Sígueme. El texto que vamos a ver base es Mateo 4, 18 al 22. Después lo vamos a leer. Pero en el Evangelio de Mateo, acá en estos primeros, como introducción, tenemos en 4 capítulos condensados 30 años de la vida del Señor. Y eso involucra muchísimas cosas, pero para resumir, está el nacimiento del Señor en Belén, la huida a Egipto, cuando Herodes el Grande, porque hay otro Herodes después, manda a matar a todos los niños menores de 2 años a raíz de que los magos o estos sabios vienen y le dicen que venían a conocer al rey, este hombre conocida historia. Bueno, esta masacre que realiza el Señor, o sea, José y María y toda su familia tienen que huir a Egipto. Después está el regreso a Nazaret, y después hay unos cuantos años de silencio, que se puede, en algunos evangelios se da algún detalle, pero hay unos años de silencio en esos, desde que él regresa, desde que el Señor regresa a su lugar y se hace público. Tenemos por ahí la descripción de un evento que hay, ¿se acuerdan? Cuando él está siendo adolescente, está en el templo, hay algo, muestra, pero no mucho más. Y ahí hay un nuevo comienzo. Me faltaba el hecho de Juan el Bautista, el bautismo del Señor, la tentación en el desierto por parte de Satanás, y a partir de ahí empieza el ministerio terrenal del Señor. ¿Cómo empieza? Bueno, una de las cosas que el Señor hace es escoger sus primeros discípulos. Y es ahí donde yo me quiero basar, o me quiero extender un poquito y compartir con ustedes varios sígueme que hay implícitos ahí en ese pasaje. Hay dos, en el pasaje que vamos a leer, primeramente, hay 2 sígueme, o llamados, por decirlo de otra manera.
Después hay dos más que quiero compartir también, corto, pero que los podemos ver, los vamos a ver en otros pasajes. Y para ponernos un poquito en contexto, como les decía, Jesús viene de un año más o menos, calculan, transcurrido desde la tentación en el desierto. Y es el comienzo de su ministerio en Galilea. Este periodo Mateo lo saltea, desde la tentación hasta el comienzo del ministerio terrenal del Señor. Mateo lo saltea esa parte, no dice nada. Pero la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulos 1 al 4. Para ese entonces, Juan el Bautista ya estaba preso por parte de Herodes, pero esta vez es Herodes Antipas. No sé si recuerdan por qué estaba preso Juan el Bautista. Por decirle que lo que estaba haciendo, una relación incestuosa que tenía este hombre, este rey, había llevado a que Juan el Bautista cayera preso. Y todos sabemos que a la larga no vuelve, ya no sale de esa prisión, es donde muere Juan el Bautista. Podemos ver esto, ponía yo acá, como un rechazo de lo que va a ser después el rechazo del propio Señor Jesús, siendo, como dice él, cuando el reino del cielo se ha acercado, lo rechazan, su propio pueblo y todo el mundo lo rechaza. Podemos ver en esta figura del rechazo a Juan el Bautista, que lo lleva a estar preso. No solamente rechazaban al mensajero del rey, que en este caso era Juan, sino que rechazaban al propio rey. Iban a rechazar al rey mismo. Después Jesús se dirige al centro del reino de Herodes, en Galilea de los gentiles, como dice la palabra, mostrando así que su rechazo por parte de los judíos resultaría en que el evangelio sería proclamado también a los gentiles. Galilea, el mar de Galilea está, si ubicamos un mapa, si pudiéramos ubicar un mapa, tenemos Jerusalén, el mar Muerto, el mar de Galilea está para arriba, y por ahí está en el lugar donde el Señor al final se iba a establecer, que era Capernaum, y lo iba a usar como su centro de operaciones, dicen por ahí algunos comentaristas. Igual, antes de eso, Jesús permanece en Nazaret hasta que lo quieren matar. Si vemos ahí en Lucas 4, 16 al 30, cuando Jesús dice que también el reino de Dios se tiene que acercar a los gentiles, tiene que ser proclamado a aquellos que no eran judíos, hay unos tumultos ahí y el Señor se va de ahí. Ese hecho fue el cumplimiento de Isaías 9, 1 y 2, que dice: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Esta profecía se da cumplimiento ahí, cuando Jesús se dirige a Capernaum, y ese terreno había correspondido antiguamente, cuando se dividieron la tierra entre las tribus, a Neftalí y a Zabulón. Y como decía ahí, los gentiles que vivían en oscuridad ahora veían la luz, a Jesús, que era la luz del mundo. En el versículo 17 del pasaje que vamos a leer, se nos declara que Jesús ahora tomaba para sí el mensaje que hasta ese momento había dado Juan el Bautista para predicarlo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente se había acercado el reino de los cielos, sino que estaba presente en la tierra el propio rey de ese reino. Vamos a leer Mateo 4, versículos 18 al 22. Dice: «Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron». Quiero resaltar, como les decía, 4 síguemes, 2 que están acá en este pasaje y otros 2 que los vamos a ver después. El primero, en el versículo 19, yo lo puse acá como el sígueme de la fe.
sígueme de la fe. Jesús llama a 4 pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pero en el caso de Pedro y Andrés, esta era la segunda vez que eran llamados por el Señor. La primera fue, lo podemos ver en Juan 1, 35 al 42. Pero ese primer llamado a Pedro y Andrés fue para salvación. Si vamos al pasaje ahí podemos ver que el Señor, su primer llamado a ellos fue para salvación. En cambio aquí, ya el llamado es para el servicio. Como dice ahí, ellos estaban ocupados en sus labores. Ellos eran pescadores y en ese momento se estaban trabajando, ganándose el sustento para ellos y sus familias. Tal vez, y sin tal vez, estaban en la vida diaria, con esos problemas que puede tener cualquier familia, cualquier trabajador, cualquier persona, que a la vez de estar ocupado en sus labores, también tenía que estar pensando en cómo resolver esos problemas que quizá tenía en su casa, en su hogar, su familia, en su propio trabajo. Quizá también tenían luchas, ¿sí? Obstáculos gigantes contra los que estaban luchando. No se olviden que ya habían sido llamados por el Señor antes. En cambio ahora, Jesús, al llamarlos, cambia su responsabilidad. La responsabilidad de ellos ahora era seguir a Cristo y Él los transformaría en pescadores de hombres. Como decía ahí, llegó cuando estaban trabajando. Y creo que al igual que nosotros, cualquiera de nosotros que hemos conocido al Señor, eso me da la idea que el Señor puede llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy oraba Mauricio, ese día en que aceptamos al Señor Jesús, ese día que el Señor tocó nuestro corazón, ese día en particular, para cada uno, sin duda, fue diferente. Algunos quizás recibimos al Señor en la soledad de nuestro cuarto, en silencio, en tranquilidad, después de haber escuchado la predicación, de que alguien nos hablara. Otros quizá al lado de la cama de un hospital o en la cama de un hospital. Otros quizá en una situación desagradable. Vaya a saber. Pero el Señor viene y nos alcanza en la situación en que estemos. Y a cualquiera de nosotros que el Señor haya llamado, cuando nosotros venimos a Él, también traemos todo ese bagaje de cosas que componen nuestra vida. Por eso decía, cuando los encontró ahí, trabajando, remendando sus redes, también ellos traían todo su bagaje de cosas, al igual que nosotros. Y creo que dentro de todo ese bagaje, esa carga de cosas que trajimos a nuestro Señor, creo que una de ellas y la más importante es la vida de pecado y de perdición que teníamos antes de conocer al Señor Jesús como nuestro Salvador. Quizá alguien aquí hoy, acá en el lugar, alguien escuchando, no sabe qué hacer con su vida. Hemos pedido oración muchas veces por personas que conocemos que no saben qué hacer literalmente con su vida. Lamentablemente a veces no llegamos a tiempo o no deciden por el buen camino. Pero una cosa sí es cierta. Cuando venimos al Señor tenemos que traer todo delante de Él. Y el Señor nos recibe con toda esa carga que nosotros traemos, sea cual sea. No importa lo que hayamos hecho. Hemos escuchado a veces, o hemos leído o hemos escuchado, yo no puedo, no soy digno. No, el Señor no puede perdonarme. Lo que yo he hecho no es digno de perdón. Nada, el hecho de haber nacido, nada que podamos hacer por nuestras obras, por nuestras fuerzas, nos va a conseguir esa salvación. Porque es por gracia, por fe. Es un don de Dios, es un regalo del Señor. En cambio, el cambio que ellos, al seguir a Cristo, incluía algo más que el hecho físico de estar o andar con Él. Eso es otro detalle muy importante. Requería la imitación del carácter de Cristo, ser como Él. Lo que ellos debían ser era más importante que lo que pudieran decir o hacer. Dice 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1 también dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender y adoptar es que no solamente el hecho, como ellos ahí, no solamente era el hecho de estar con Jesús y transitar con Él todo el camino que Él hiciera. No solamente era eso lo que el Señor quería de ellos, sino que cada vez ellos se parecieran más a Él. Si leemos los Evangelios, si leemos las Escrituras, vemos que el Señor trabajó mucho con ellos. Vemos que el Señor tuvo muchas lecciones, mucho trabajo, mucha oración por ellos, porque eran hombres duros, eran hombres pecadores, y que su carácter y que su forma de ser muchas veces lo llevó a que al estar con Cristo, al rato de haber estado con Cristo, metían, como decimos vulgarmente, metían la pata por su propia forma de ser. Sin embargo, el Señor, sabiendo esto, los fue llamando uno por uno y sabía el trabajo que tenía con ellos. De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos, como dice acá, debemos ser imitadores del Señor. Debemos apuntar a eso. Hay una mala noticia. ¿Voy a llegar a ser como el Señor? Por lo menos para mí. ¿Voy a llegar a ser como el Señor estando en esta tierra? No. No. Pero tengo que apuntar a eso cada día de mi vida, con lo que yo digo, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que deseo, con lo que quiero. ¿Voy a conseguirlo acá en la tierra? No. ¿Voy a conseguirlo algún día? Sí. Sí, porque gracias al Señor, a su obra, a esa fe, a ese regalo de Dios, yo voy a disfrutar una eternidad. No ganada por mérito ni porque me digné aceptar al Señor Jesús como mi Salvador, sino porque primero Él me amó, Él me buscó, entregó su vida y dio todo lo que tenía para salvarme a mí. Pero tenemos que apuntar a eso. Nuestro testimonio habla muchas veces mucho más, y quizás, como han dicho muchas por ahí algunas veces, hay gente que la única Biblia que va a leer es la vida mía, la vida de cada creyente. Y yo particularmente sé que el día que esté delante del Señor voy a tener que dar cuenta por las veces que la gente no leyó la Biblia en mí. No fue bueno mi testimonio. Yo sé que voy a tener que dar muchas cuentas de eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que cada día nuestra vida se arrime más a lo que el Señor era, para que aquellos que vean digan, yo quiero saber qué tiene. Yo quiero saber por qué tiene la familia así. Yo quiero saber por qué él está tranquilo. Yo quiero saber que con todo lo que le pasa, por qué no colapsa, por qué no cae, por qué no se quiebra. Quiero saber por qué habla de un Dios tan grande. Ojalá que pueda ser así. Ellos, como decía ahí, dejaron todo inmediatamente y le siguieron. Al igual que ellos, debemos evitar muchas veces querer tener elocuencia, nuestra personalidad, argumentos que nos valgan delante del Señor. Dice William MacDonald, no buscar un razonamiento al llamado del Señor. No buscar un razonamiento al llamado del Señor. Al seguir a Cristo hay que ir donde están los peces, emplear el cebo adecuado, a soportar incomodidades, inclemencias del tiempo, a ser pacientes, a mantenerse fuera de la vista, no hacerse ver. ¿Y cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer eso? ¿Cuánto lo he hecho? Y de ahora en adelante, como comentábamos, disfrutamos acá de ver todo el trabajo de Hugo y Natalia, lo volvieron a mostrar en el campamento, incluso ampliado porque recibieron más cosas para los gurises. ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar para un llamado? No a todos nos va a llamar a hacer ese tipo de trabajo, a ser misionero, pero ¿cuánto estoy dispuesto a dejar para mi servicio en la iglesia, para el Señor, para los hermanos? Sin duda, los corazones de estos hombres habían sido preparados, obviamente, para su llamamiento, desde que el Señor los contactó por primera vez. Hemos oído el sígueme de la fe. Todos aquí hemos respondido al llamado del Señor Jesús. Unos para servicio, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero otros han respondido o van a responder al llamado para salvación. Nos reíamos 9 minutos, 20, ¿cuánto era? No sé cuántos segundos. Nos reíamos cuando yo subí acá.
¿Qué te asegura que te vas a levantar de ese banco? ¿Qué te asegura que en tu casa, si estás mirando y no conoces al Señor, vas a volver a ver el sol mañana? ¿Qué te lo asegura? Es para pensarlo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fe, solo fe y gracia de Dios. La vida cristiana, ponía yo acá, empieza y continúa por fe. Dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y también en Juan 1:5-4 habla de la fe que vence al mundo. Conforme crece la fe, decrece también el temor. Cuando leemos los evangelios y las escrituras, vemos cómo el temor de los apóstoles iba cada vez más en retroceso para dar lugar cada vez a una fe más sólida, inquebrantable, incluso hasta el momento de sus muertes. De algunos está relatada la muerte en la Biblia, de otros no, pero sabemos que solamente uno murió de viejo, de muerte natural. El resto fueron todos martirizados. Esa misma fe es la que quiere el Señor que nosotros tengamos en nuestro camino en esta tierra hasta que Él venga. No sé si nos va a tocar dar la vida por el Señor. No lo sabemos. Hay lugares en el mundo en donde este momento decir que son creyentes, que creen en Cristo, les cuesta la vida, les cuesta el rechazo, pero pierden todo. Como decían a veces, gente que se convierte y enseguida lo bautizan. Gente que se convierte y enseguida... Pero hay lugares donde decir que sos creyente significa perderlo todo. Pasó en la época del Señor, pasa hoy día. Esa fe es la que nosotros tenemos que tener. Sigo adelante. El sígueme de la fe. El sígueme de el pescador de hombres. El oficio que Jesús les estaba proponiendo estaba bien relacionado con lo que ellos hacían. Eran pescadores. Ellos tenían que llevar el mensaje y vivir de acuerdo con él, de manera que nadie pudiera negar su autoridad al momento de tender redes con el Evangelio. También me habla de un evangelismo personal, que es muy importante. Leía en estos días que hay muchos lugares donde el evangelismo personal, el discipulado, el trato personal con los hermanos, se está dejando mucho de lado. Y yo lo ponía el paralelismo que hacía hablando del evangelismo personal. Si bien las redes, los pescadores tiraban sus redes al cardumen, al montón, ponía yo acá, después me acordé que se hacía cardumen de peces. Posteriormente, cuando tenían que sacar las redes del agua, cada pez tenía que ser sacado de las redes en forma individual. Sin ir más lejos, más de una vez he estado en el puertito de Piriápolis cuando llegan las chalanas, los botecitos naranjas esos, y si van a mirar, ven que los pescadores han metido todas las redes en el barco. Y cuando llegan ahí, las vuelven a extender y van sacando de a un pez. Y eso me habla del trato personal que el Señor tiene con nosotros y ese evangelismo y ese discipulado personal que hay que tener con los hermanos. Está bien la reunión así, está bien tener el mensaje, la predicación, es fundamental. Alimento espiritual, escuchar la palabra, escuchar lo que un hermano diga porque el Señor puso algo en su corazón, está perfecto. La alabanza, reunidos como iglesia, pero es fundamental también el trabajo personal, el discipulado, sobre todo con aquellos hermanos que son jóvenes en la fe, con los recién convertidos, para fortalecerlos, para sacarlos adelante, ayudarlos a salir adelante, agarrados de la mano del Señor. Incluso, como yo decía acá, leía que en muchos lugares el evangelismo personal se considera un ministerio o un llamado que ya está muy desatendido. Y esto es lamentable, porque a la larga trae consecuencias de iglesias que se vacían, falta de gozo, falta de crecimiento. Vemos muchos espectáculos, luces, humo, ruido, etc. Pero así como llegan a esos lugares, así como llegan la gente a esos lugares,
vuelven a salir de la misma forma, vacíos, sin nada, solo con un poco de ruido en la cabeza. Y eso es lamentable. Me recordaba, como siempre lo menciono y lo escucho seguido, a Ferace. Hoy día vivimos, como dice él, una emocracia, el imperio de las emociones. Entonces vemos un espectáculo y mensajes no bíblicos, pero que apelan a la emotividad, apelan a las emociones, al corazón. Pero cuando termina el ruido, cuando termina todo eso, no hay nada. Y lamentablemente eso lleva más, muchas veces, a perdición a aquellos que escuchan que a la salvación por fe. ¿Cuál será la cura para esa negligencia que puede haber o que hay en algunos lugares? ¿Cuál será? Tenemos que volver a la palabra, al trato personal, a la comunión con Dios, a la oración, al llanto. La alegría de la cosecha, aunque muchas veces la siembra sea muy dolorosa. Dice el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muchas veces vamos a sembrar con dolor, con luchas, con lágrimas, quizá a veces con poca expectativa, con poca esperanza. Sin embargo, la obra es del Señor. Y como dice ahí, con regocijo segarán. Dice Romanos 6, 22 y 23, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Y buscar esa santificación, ese crecimiento, esa comunión con el Señor. Aparte, los convertidos dan gozo, dice 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué cosa te puede dar? No puedo decir orgullo, obviamente, pero gozo de ver esa persona que tú le hablaste, que tú discipulaste, acepte al Señor Jesucristo, sabiendo que ese día hay fiesta en el cielo. Que el Señor nos dé ese gozo de querer transmitir ese crecimiento espiritual, ese discipulado, ese relacionamiento personal, ese tú a tú que debemos tener con aquel que lo necesite. Lo vimos mucho, por lo menos en los campamentos que estuve, se ve muchísimo. Se ve la necesidad. Se ve la necesidad. El tercer sígueme que quiero compartir con ustedes está en otro pasaje, como decía, Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, muy conocido, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El sígueme de la entrega total. Un par de versículos antes tenemos el episodio de lo que leí, tenemos el episodio de Pedro cuando el Señor lo reprende, ¿se acuerdan? Cuando el Señor les dice lo que tiene que sufrir y todo. Y Pedro viene y le reconviene, no, Señor, que no te pase eso, que no lo hagas, no vayas, que esto no te acontezca. El Señor tiene que ser duro con él. Hay un desafío al Señor Jesús, que en esas horas Él lo va a cumplir, el de negarse a sí mismo y entregar su vida por los demás. Él mismo le transmite en estos versículos que es necesario entregar y perder todo para ganarlo todo. Pero ese todo que da el Señor, ese todo que vale, ese todo que tiene propósito, ese todo que tiene la esperanza de vida eterna. ¿De cuántas cosas o tiempo hay que privarse por amor a Dios, a los que conforman la iglesia, a los hermanos y a aquellos que aún están perdidos? ¿De qué nos tenemos que privar? ¿De qué me tengo que privar? ¿Qué tengo que dejar?
La entrega tiene que ser total. Y yo ponía acá algo que conocemos mucho, que es un dicho que dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y lo que tiene que hacer. ¿Cómo nos afecta a nosotros ese llamado de entrega total hoy? Bueno, el negarse a uno mismo es parte del llamado de Cristo aún hoy. Ese mismo llamado que tuvieron estos hombres ahí es el mismo llamado que tenemos hoy. La rendición completa trae bendición completa, sin dudas. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir el rechazo, el oprobio, padecimientos y quizá el martirio. Seguirle significa vivir como Él vivió. Hay obstáculos que se pueden presentar, sí, obviamente que sí. Yo puse 2 nada más de los que encontré. 1, la tentación a salvarse uno mismo de incomodidades, dolores, soledad, pérdidas. Es algo natural que no querramos asimilar, absorber esas cosas. Es algo natural. Pero es algo que Cristo nos pide. Aquellos que cuidan sus vidas egoístamente nunca encontrarán la plenitud de Cristo y eso que Él nos quiere dar. Tenemos que estar dispuestos a dejar la comodidad. Lo veíamos cuando comentaba esto de estos hermanos ahí en misioneros en Brasil y tantos que hay por todas partes del mundo. Otro obstáculo que puede haber y que a veces trae mucha controversia, el querer enriquecerse. El Señor deja muy en claro en el pasaje que sigue, Mateo 16, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No está mal tener dinero, no está mal tener posesiones, no está mal tener bienes, no está mal disfrutar de eso. Pero como la palabra dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor a las cosas, a las posesiones, el amor a todos los bienes, a lo material, ese es el problema. Ahí está el problema. Y eso puede llegar a ser un gran obstáculo al momento de tener o querer seguir este llamado del Señor. Que tengamos cuidado de a qué cosas nos aferramos, en qué cosas ponemos la esperanza, si no es en el Señor. Por último, y ya rápido porque la hora se fue, el último sígueme, el de fijar los ojos en Cristo. Juan 21, 22 dice, hay un evento ahí que dice, Jesús le dijo, si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Para poner un poquito de contexto de este versículo, venimos nada más ni nada menos en los versículos anteriores de la restauración de Pedro. ¿Se acuerdan? Si es necesario voy a morir por ti, Señor. El Señor le dice antes que el gallo cante hoy, me vas a negar 3 veces. Y tal cual. Pasa un tiempito, están pescando en el mar, Jesús los espera en tierra, cuando se bajan, imagínense ese momento, el Señor los espera, desayunan, comen, callados la boca, hasta que el Señor 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces el Señor le pregunta si lo ama. A raíz de eso, el Señor le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí el Señor le da para apacentar su iglesia. Enseguida de eso pasa que van andando y Pedro mira atrás y pregunta acerca de Juan, que venía ahí atrás. ¿Y qué pasa con este? El Señor le dice, ¿qué tú? Sígueme tú, que no te importe. ¿Por qué miramos al otro y no nos preocupamos por nosotros mismos muchas veces en el servicio? La mejor respuesta para que esto no pase está en Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para alguien que ha corrido bastantes kilómetros y ha hecho carreras largas y eso, no hay peor cosa que cuando te viene el cansancio, te vienen los momentos difíciles, te pongas a mirar para el costado, te pongas a mirar al que te pasa, te pongas a mirar al que está en el costado, te pongas a mirar para atrás. Es el momento en que tienes que mirar y pensar solamente en el objetivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Puestos los ojos en Jesús. Si nosotros sacamos los ojos del objetivo, ese sígueme se va a ver afectado. Porque no vamos a estar preocupados en agradarle a Él y por lo tanto tratar de imitarlo, ser como Él. Y vamos a dejar distraer nuestra vida en cosas que no van a edificar, no van a ser de bendición. Tenemos muchos desafíos por delante en este año que ha comenzado. Tenemos que poner la mirada en el objetivo y seguir el estandarte de nuestro Rey, puestos los ojos en Él. Que el Señor bendiga su palabra.